Son las 7 de la mañana con 3 minutos. Está con nosotros el asambleísta Mario Ruiz, jefe de bancada de Pachakutik, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos por la gentileza de atendernos como siempre. ¿Qué tal, asambleísta? ¿Me escucha? Sí, le escucho, Jimmy. Buenos Muchas días. gracias, muy amable. Un saludo cordial y respetuoso a la distinguida audiencia de su prestigioso medio de comunicación. Igualmente para usted, asambleísta. Asambleísta, ¿cuál es la razón por la que usted, como jefe de bancada de Pachakutik, ha mostrado su malestar con la insistencia de la CONAIE a través de su vocero principal, que es Leonidas Issa, en que voten a favor de la destitución del presidente de la República, Guillermo Lasso? Incluso ayer usted se negó a aceptar que se los califique como borregos, que se los deje en libertad de analizar, etcétera, etcétera. ¿Por qué razón usted está opuesto a esta insistencia de la CONAIE, siendo usted brazo político de la CONAIE? A ver, nadie ha dicho que estábamos en contra de la CONAIE. No, señor. Lo que se ha dicho es que el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik es un movimiento alternativo a los otros movimientos políticos que existen en el Ecuador, que aquí en el país no se debe considerar al movimiento Pachakutik como los movimientos en donde hay un líder, un jerarca, un dueño, al que hay que ir a pedir de favor en Guayaquil, en Bélgica o en Quito para poder ser candidato en los últimos rincones del país, o comprarle los espacios para ser candidato, y después cuando se llega al curul o se llega a cualquier espacio, hay que lo que dice ese líder es un santiamén. No hay discusión, no hay pensamiento, no hay alternativa. Yo no sé cómo pueden estar chuta en una bancada donde yo tenga que estar obedeciendo, pidiendo permiso a una persona, por más líderes que sean un movimiento político. Eso no puede pasar. Un movimiento político plural, donde las candidaturas salen de abajo, donde las discusiones se hacen en asambleas, en consejos políticos, y donde se decide colectivamente, no se puede permitir o querer pensar que lo que dice un dirigente, cualquiera sea, el compañero presidente de la CONAIE, o compañero presidente de la Ecuadunari, o compañero presidente, o el mismo compañero coordinador nacional, serán directrices, pero tomadas colectivamente. Entonces se está pensando mal aquí en el Ecuador, que como es en la revolución, dice en Bélgica que alcen la mano, así se hace, todos dicen sí, nadie discute. Y como es en el Partido Social Cristiano desde Guayaquil, dicen, así como tal banco, se unen ahora a la izquierda, se hacen socialistas, y ahora se hacen socialistas, si es que el máximo líder dice que así sea. Que así es en Pachakutik, no, señor, así no es en Pachakutik. Pachakutik es un movimiento distinto, un movimiento alternativo, que por esas luchas, ha llegado a donde está, porque ha permitido que las bases puedan tomar decisiones y que las bases puedan poner candidatos que en su vida hubieran llegado a espacios de poder si no fuese por el movimiento Pachakutik, porque los otros partidos políticos tienen élites. A ellos, a las élites, a los amigos, a los compadres dan chance de que vayan a ser asambleístas, concejales, prefectos, asambleísta. Nadie más. Entonces, aquí no es así. Entonces, asambleísta, está claro que es muy probable que como se ha venido especulando, que Pachakutik vote dividido, y ustedes van a atribuir esa decisión a la libertad que hay dentro del bloque para pensar distinto. No va a tener posiblemente una decisión unánime, sea por la absolución o sea por la destitución. Esperemos que no sea así. Esperemos que no sea así, y que hasta ahora, mientras he estado yo como jefe de bancada, las decisiones han sido unánimes en todas las votaciones, excepto en la ley de educación, de la reforma a la ley de educación superior, donde 5 compañeros alineados a la CONAIE, no a la CONAIE, a la dirigencia de la CONAIE, votaron con el gobierno y el correísmo para archivar las reformas a la ley de educación superior,
para poder solucionar este problema de miles y miles de estudiantes pobres que se están quedando sin cupos en la universidad y sin acceso a la educación superior. Con esta ley, con la ley actual, con la ley aprobada por el correísmo y que no quiere reformar, se están quedando alrededor de 143.000 estudiantes pobres sin acceso a educación superior. Asambleísta. No hay el principio de interculturalidad en la educación superior. Y eso no quisieron reformar. Se juntaron al gobierno y se juntaron al correísmo para impedir que se apruebe esa ley. Asambleísta, ¿Pachacutic está más cerca de votar por la destitución o por la absolución del presidente Lasso? Lo he dicho ayer. Veamos qué pasa en todo el proceso, en el juicio político. Imagínense un juez diciendo, antes de que pase el juicio, antes de que pase la prueba, voy a condenarle o voy a salvarle, como hacen muchos otros partidos políticos. Porque nosotros tenemos que hacer un análisis técnico, que se lo ha hecho, que muchas veces lo hace el doctor Vanegas. Yo no le hago mucho el tema técnico, sino político, porque esto es un juicio político. Sí, el presidente de la República es impresentable, es un presidente que no ha dado pie con bola, que ni siquiera seguridad, que es lo mínimo que debemos tener los ecuatorianos, ha podido dar. Pero, ¿quién va a subir por el presidente de la República? Vamos solo a cambiar de membrete. Vamos a poner en vez de Lasso, Borrero, con los mismos asesores, con los mismos equipos técnicos. Eso vamos a hacer. Entonces, y no solo eso, vamos a ser nosotros los mismos tontos útiles como hemos sido en épocas pasadas para que los grupos políticos le cerquen a ese vicepresidente y se tomen el poder y vayan a cogobernar, como pasó con Bucaram, pasó asambleísta, con Aguad, entonces con lo que usted dice, asambleísta, entonces o habría una posición más cercana a absolverlo o a que dar pie a que el presidente Lasso decrete, hay que ver si pasa el filtro de la Corte Constitucional, la muerte cruzada, porque si la solución no es la sucesión, Jimmy, quedan esos otros dos caminos. No, Jimmy, la muerte cruzada no es para eso. Ahí está el 148 de la Constitución de la República, en donde dice la Constitución de la República que la muerte cruzada es para impedir un proceso de fiscalización por parte de la Asamblea Nacional. Así nunca va a haber procesos de fiscalización. El principio de pesos y contrapesos, frenos y contrafrenos que existe en todo Estado democrático se acaba. En este gobierno y en cualquier otro. O sea, yo llego a ser presidente de la República, la Asamblea me quiere fiscalizar, me quiere seguir juicio político, le disuelvo. Para eso no está la asambleísta. Y la Corte Constitucional tendrá que dictar medidas en un caso de esos. Claro. Hay fácilmente la posibilidad de presentar una petición de medidas cautelares para que se suspenda ese decreto ejecutivo por inconstitucional. Asambleísta, ¿usted cree que su colega, compañera de partido, Cecilia Velázquez, habló figurativamente cuando se refería a la participación probable de Pachacutic en una cuota de poder que no tenía que ser de pasacafé, sino mínimo ministerios? Tres ministerios, así como lo sostuvo en una reunión que supuestamente fue hace un mes. Pero bueno, en todo caso, se habló de eso. Esas son las cosas que un poco levantan polvo en Pachacutic. ¿Cómo recibió usted esa declaración, esa grabación, mejor dicho, de la señora Velázquez? Sí, y lamentablemente nosotros dijimos, si es que el Comité de Ética del Pachacutic que no es asambleísta, si fuera asambleísta yo como jefe de bancada tomaría cartas en el asunto. Pero es una compañera dirigente del movimiento Pachacutic y para eso hay procedimientos, para eso hay un tribunal de ética y disciplina que deberá tomar cartas en el asunto si es que es necesario y que si es que eso ha afectado al movimiento Pachacutic o ha sido en contra de los principios del movimiento Pachacutic, se demuestra, sancione como tiene que sancionar. Nadie está diciendo lo contrario. Aquí han habido errores de varios compañeros y compañeras, por inocencia, por ingenuidad o por cualquier otra cosa que han dicho cosas que no es fuera de contexto y que han sido comentarios inadecuados. Sí, pero aquí en Pachacutic no van a encontrar ustedes que alguien se haya robado millones de dólares o $1 del Estado, pues como si hay en otros partidos políticos, gente que está condenada con prisión corrida de la justicia porque se llevó millones de dólares.
o que ya pagó cárcel, ya salió con prelibertad a pedir con acciones de protección que le devuelvan el sueldo vitalicio, sueldos vitalicios que no quieren eliminar en la Asamblea Nacional, que se juntan socialcristianos, correístas y gobierno para impedir que pase la reforma para eliminar esos sueldos vitalicios que Pachacutic impulsa. Entonces, con hechos demostramos que más que 1000 palabras. Podrán haber acá compañeros que se hayan equivocado diciendo cualquier cosa, pero que aquí haya en el Pachacuti dirigentes corridos de la justicia con sentencias ejecutoriadas. No, señor. Por lo tanto, nosotros no tenemos por qué arrodillarnos a un proyecto político de esos. Si no queremos dar los votos para que se dejen la impunidad, actos de corrupción de anteriores gobiernos y para que vengan nomás políticos corruptos, campantes y sonantes, eso no nos hace lacistas. No, señor, ¿por qué, pues? ¿Nosotros qué tenemos que ver, pues, con esos dirigentes que están corridos de la justicia ecuatoriana? Si no queremos dar los votos para que se entre por la ventana un partido político que está acostumbrado a hacer eso, tumbar gobiernos y entrar a cogobernar porque no puede ganar elecciones presidenciales desde el año 84, y no queremos dar los votos y ser los tontos para que ellos entren a cogobernar como se repartieron el Consejo Nacional Electoral, el Consejo de la Judicatura ahora, y quieren tomarse así el poder, el control de la Contraloría, la Fiscalía y todo. Abogado. O sea, no nos hace lacistas. Abogado, no buenos días. Que seamos lacistas. Abogado, buenos días. Omar Jaén le saluda. ¿Cómo está? Omar, Abogado, buenos días. usted como jefe de bloque de Pachacutic asumiría el costo de salvar a Guillermo Lasso políticamente hablando. ¿Por qué se lo pregunto? Porque mire, recuerdo tanto y hay veces, mire, dentro de todos los cruces de fuego entre partidos políticos, ustedes obviamente en estos momentos que están bajo ataque por el tema de los audios de Cira Velázquez, obviamente ustedes tienen que venir con un discurso de ataque en contra del Partido Social Cristiano de UNES. Eso es obvio y lógico, como lo está haciendo en estos momentos. Tiene todo el sentido del mundo. Pero en política, a veces la autocrítica también es fundamental. Por ejemplo, yo me acuerdo que aquí Alfredo Serrano, presidente del Partido Social Cristiano, dijo: el haber salvado a Guillermo Lasso el año pasado en el juicio político, en el tema de la interpelación que hubo en la Asamblea, nos costó políticamente, electoralmente, Guayaquil, Guayas, en muchos temas. Usted, como jefe de bloque de Pachacutic, ¿asumiría el costo político electoral para todo lo que tiene que ver el movimiento indígena salvando a Guillermo Lasso? ¿Sabe lo que creo yo, lo que ha hecho Alfredo Serrano? Él tiene su criterio irrespetable. Por Yo lo supuesto. comparto. A ellos les da el costo político andar de la mano del correísmo también. Hacerse, a la vejez, hacerse hechos socialistas. Eso es costo. Ellos tienen un electorado que disputa mucho y que no está tan de acuerdo de que anden ahora de ñañitos con el correísmo y permitiendo incluso Pero, que posiblemente abogado, el correísmo fue el movimiento, todo. el correísmo fue el que ganó las elecciones de febrero, fue el partido con más ¿Cuánto alcaldías, porcentaje? ¿Han prefecturas. analizado cuál es el porcentaje de ellos? Y ustedes son 22%. segundos, y el partido, Entonces, no podemos decir que el pueblo ecuatoriano es correísta. Que tengan un 22.8% está bien, respetable, y nosotros un 19 y algo por ciento. Pero bueno, abogado, no a la podemos pregunta hablar por que le todo el hago, pueblo ecuatoriano. a la pregunta que le hago, abogado, nosotros ¿usted asumiría ese costo análisis- político? ¿Usted asumiría ese costo político? Nosotros analizaremos cuál va a ser el costo político. Si el costo político más fuerte va a ser ese, o el costo político más fuerte también va a ser dejarles que se tomen el poder. No para mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos. Señor, ¿qué cambiarles? ¿Quién entra a gobernar para entregar las empresas estratégicas y los recursos naturales? Hablemos, solo un ejemplo. Me voy a dar para muestra, si me permite, un botón. Sí, siga nomás. En mayo se cumple 15 años de la concesión que se hizo en el 2008 de la telefonía celular a Claro y Movistar. ¿Alguien está hablando al respecto? No, ni medios de comunicación ni políticos. ¿Sabe por qué? Porque los políticos que están en la Asamblea Nacional tienen rabo de paja. Ellos entregaron en el 2008 a nombre de la izquierda, cantando las canciones del Che Guevara a estas dos empresas multinacionales, nuestra telefonía celular.
Y en mayo van a tener que volver a firmar un nuevo contrato. Y no va a ser, si Lazo está ahí, entrega Lazo. Pero si Borrero está ahí, entregará Borrero con quienes se suban en esa camioneta. Y nadie se me baja de la camioneta, decían antes. Así mismo. Así, ahorita es la pelea es por quién entra para entregar los recursos naturales. Ahora, Ahí está abogado. Pachacuti. ¿Qué tenemos que ver con eso? Abogado. ¿Cómo así, pues? Ok, viene Pachacutic, se abstiene o da los votos para salvar a Guillermo Lasso. ¿Después qué? ¿Después qué? ¿Qué va a hacer Pachacutic? ¿Qué va a hacer Pachacutic? Nosotros seguir haciendo, vea, ¿cuáles han sido las leyes de carácter social y los procesos de fiscalización más importantes de la Asamblea Nacional? Enumeremos. La oposición a la ley de reforma tributaria, donde se juntaron para dejar pasar esa ley de reforma tributaria. Nosotros no nos juntamos con Lazo, por si acaso. Pedimos el archivo. Quienes se abstuvieron y dejaron pasar a cambio de favorcitos ahí para sus ex dirigentes que estaban presos, fueron otros. Primero, nosotros luchamos contra eso. La ley que equipara los sueldos y salarios de los profesores y profesoras de la Pacha, ¿quién impulsó? Pachacuti, pues. Y la ley de derogatoria, la ley de apoyo humanitario, que Lazo la vetó, ¿quién impulsó? Pachacuti. La ley de vivienda social con la que se está dando a escrituras ahora, incluso en el Guayas, en Guayaquil, donde a los suburbios donde no habían escrituras y les desalojaban. ¿Quién hizo? Patricia Sánchez, de Pachacuti. El juicio político a el superintendente de bancos por vulnerar los derechos de los usuarios financieros. Darwin Pereira, de Pachacuti. El juicio político ahora al ministro de Inclusión Económica y Social por haber retenido los bonos de desarrollo humano o quitado alrededor a 260,000 personas a nivel nacional. ¿Quién sigue? Mario Ruiz, de Pachacuti. A la final, las leyes con carácter social, con carácter de mayor trascendencia social, son impulsadas por Pachacuti. Ahora, abogado, claro, o sea, solamente Pachacuti pactó con el gobierno para tener la presidencia de la Asamblea y repartirse las comisiones, nada más. Ahora, nada más. Hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Nada más. Como que fuera poco, abogado. Oiga, es como decir, solamente quiero Ministerio de Bienestar Social, de Transportes y de Agricultura. A ver, vamos, pero es que nosotros, díganos a nosotros si es que nosotros dejamos pasar pues la ley de reforma tributaria que hoy afecta a miles de ecuatorianos. Eso es pactar con el gobierno por debajo para pasar leyes que afectan a miles de ecuatorianos y favorecen a las élites económicas y políticas de este país. Rapidito, antes de díganos díganos que nosotros no aprobamos la ley de reforma a la ley de educación superior, pues. O que nos juntamos para impedir que pase la ley que eliminan los sueldos vitalicios a los ex vicepresidentes y expresidentes. Díganos a nosotros. Eso es pactar con el gobierno para mantener leyes vigentes como la ley de minería, la ley de educación, que son perjudiciales para la mayoría de ecuatorianos. No necesitan llegar a la presidencia con Lazo para hacer lo que han hecho hasta ahora. Le hago la última de mi parte porque Noris también le tiene unas preguntas. Mire, hace semana y media o hace menos de una semana aquí estuvo Cecilia Velázquez, pero no era por el tema de sus audios, sino por el tema de su candidatura a la Coordinación Nacional de Pachacutic. Y ella dijo, en el caso de yo ser electa Coordinadora Nacional de Pachacutic, es mi obligación hacer cumplir lo que el Consejo Político de Pachacutic decidió, que era impulsar el juicio político y dar los votos para la destitución de Guillermo Lasso. Ahora ustedes ya cambian de discurso, ya no van a coger lo que dijo el Consejo Político de Pachacutic. No, nadie está diciendo eso. Estamos evaluando lo que va a pasar si sigue Lasso. La misma cosa, lo mismo que ha pasado con el costo político a Pachacutic. Esto estamos hablando. O estamos evaluando también la salida de Lasso, la subida de los socialcristianos a cogobernar con Borrero y entregar los recursos naturales de empresas estratégicas y de los correístas para dejar en la impunidad a los actos de corrupción que pasaron en su gobierno. ¿Ya? Costo político en un lado, costo político en el otro lado. ¿A quién nos van a echar la culpa, como siempre? Al Pachacuti. Si el señor Churuchumbi gana la próxima semana y él dispone que la bancada vote a favor de la destitución, ¿qué van a hacer? Habrá que valorar dentro de la bancada, dentro del mismo consejo político, quien quiera que gane,
sea Cecilia Velázquez, Jorge Herrera, Churuchumbi, cualquiera de los compañeros, tienen que llamar a un consejo político. Y en ese primer consejo político tendremos que conversar, analizar, dialogar y tomar decisiones colectivas. Abogado, buenos días. Eso es lo que no quieren entender. Usted dice que más allá de quien sea designado como coordinador, se va a tener que evaluar el voto frente al juicio político, pero ¿este voto va a ser en bancada por unanimidad o se va a seguir viendo este fraccionamiento dentro de Pachacútec en la asamblea? Nosotros vamos a seguir con la bancada que a mí me eligió como jefe de bancada. 22 asambleístas estuvieron y por unanimidad se eligió a este asambleísta como jefe de bancada y hasta el día de hoy nosotros hemos sostenido esa lucha. Hay 3 o 4 legisladores que a pretexto de que soy asambleísta de la CONAIE les hacen de punta de lanza de la Revolución Ciudadana, ellos responderán a su gente, pues. Responderán como así no votaron por una reforma a la ley de educación para dar acceso a miles de jóvenes a la universidad. Responderán como así están ellos también subidos en esa cabeza de impedir que haya reformas a la ley de minería, de impedir que haya reformas a la ley que elimina los sueldos vitalicios de los ex vicepresidentes, expresidentes de la República. Vean, nosotros pedimos que se cree una comisión de revisión de concesiones mineras y petroleras para que las que están bien hechas se queden y las que están mal hechas, sin consulta previa, vulnerando derechos de las comunidades, inclusive con documentos falsos, se vayan. ¿Sabe quiénes se opusieron a eso? Social cristianos, correístas y gobierno. Ok, ustedes como bancada de Pachacútec, y es inevitable, y esto lo hemos visto y lo hemos analizado los medios de comunicación y los actores políticos, se nota un Pachacútec fragmentado, un Pachacútec que llegó con mucha fuerza a la asamblea y que de a poco se ha ido fragmentando. Sin embargo, en las últimas elecciones los resultados los dieron como la segunda fuerza política. Pero, ¿qué van a hacer a la interna de Pachacútec para ajustar de alguna u otra forma esta fragmentación y que no les pase factura en un posible, en cualquier escenario que sea, o unas elecciones anticipadas, o unas elecciones 2027, ¿cómo hacer para que Pachacútec se vuelva a reestructurar de tal manera que sean un solo bloque unido? Porque no lo están. Nosotros preferimos estar divergentes y escuchando a todos y votando por leyes que benefician a la mayoría de ecuatorianos. Ahí están las actas. No necesitamos estar diciendo ni controles ni con temas mediáticos, ahí están las actas, revisen cómo han sido las votaciones nuestras, pues en temas trascendentales como leyes de beneficio a la mayoría de ecuatorianos y juicios políticos o procesos de fiscalización de beneficio a la mayoría de ecuatorianos. Nosotros hemos votado unánimemente, no nos hemos juntado al gobierno para dejar pasar una reforma a la ley tributaria, para impedir reformas a la ley de educación, a la ley que elimine los sueldos vitalicios a los ex vicepresidentes. Eso tienen que revisar. Antes Abogado, de ser una bancada cuando usted unánime, habla, donde digan desde arriba, donde digan desde arriba, así se alza la mano, y juntarse para beneficiar a las élites políticas y económicas. Votar así, votar para seguir manteniendo todas esas canonjías para las élites políticas y económicas. ¿De qué sacan ser una bancada unánime cuando lo que están haciéndoles desde el juego a esas élites políticas? Ya, ok, abogado, y con esta termino. Disculpen la interrupción, pero cuando usted nos habla de no gobernar por no votar por las mismas leyes o por no votar por leyes a favor del gobierno y no de la gente, cuando nos habla de esto y nos responde de esta manera de forma reiterativa, pero nos está dando a entender que se va a quedar abierta la posibilidad de votar en contra del juicio político, también de alguna u otra forma, no es seguir de la destitución, pero por la destitución del presidente en el juicio político, no, de alguna u otra forma no se está apoyando al gobierno de turno. No, señor. Ya, todavía no hemos dicho, nosotros vamos a salvarle o vamos a votar en contra del juicio político. Revisemos, digo. Hay que analizar políticamente, hay que analizar jurídicamente dentro de la bancada, con los mismos compañeros coordinadores y dirigentes nacionales de las organizaciones sociales inclusive. Hay que analizar, hay que seguir conversando lo que estamos diciendo nosotros. Nosotros vamos a seguir combatiéndole a este gobierno porque es un gobierno que solo piensa en banqueros, en multinacionales mineras y petroleras. Pero también nosotros no vamos a ser tontos útiles
como en el 96, en el año 2000 y en el 2003, para que después de que nosotros sacamos a presidentes en las calles en ese tiempo, ahora en la Asamblea Nacional, te suban al poder los bonitos y sean los que entregan los recursos naturales, las empresas estratégicas y todo a las multinacionales a costa nuestra, y para que sean los que van a tener ahora la impunidad, para que vengan nomás a pedir a que les regresen los sueldos vitalicios, porque los pobres van cobrado 4 años, 5, 6 años que han estado sentenciados. Eso quieren que nosotros demos los votos, jamás, por más que nos digan lacistas de derecha o golpistas, los ataques van a seguir viniendo a Pachacuti, porque es la única alternativa política que le queda a la gran mayoría de ecuatorianos. Gracias. No al 15, ni al 22, ni al 19%. Gracias al asambleísta Mario Ruiz, jefe de la bancada de Pachacutic, por su comparecencia en vivo en Un Café con JJ. Un buen día, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes por la Gracias.